Continuamos con la serie El Llamado. Este tema se llama Transfórmate. Vamos por favor a Romanos 12. Allí estábamos, ¿cierto? Fue donde partimos. Romanos, capítulo 12. He estado estudiando Romanos yo con mi esposa esta semana. Lo hemos disfrutado. ¡Wow! Tremendo, digan. Ayer llorábamos, reíamos. Y yo lloraba, ella reía. Yo reía, ella lloraba. Y le decía, bueno, coloquémonos de acuerdo. Aleluya. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso fue lo que vimos en las últimas 2 horas, ¿cierto? Bueno, vamos ahora a enfocarnos en el versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como hemos visto hasta ahora, la obra del ministerio es Jesús fluyendo por medio de nuestro cuerpo sacrificado vivo. Lo vuelvo a decir. La obra del ministerio es Jesús fluyendo por medio de nuestro cuerpo sacrificado vivo. Jesús no puede fluir por medio de tu cuerpo si no estás bien sacrificado. ¿Entienden? Amén. Ese es nuestro servicio espiritual. O ese es nuestro culto racional. Recuerdo bien cuando noche tras noche me encontraba por amor y placer con el Señor. Y la alababa horas y horas y oraba y alababa y me gozaba en mi conciencia de su presencia. Y un día en medio de quebranto y gozo, de rodillas en el suelo de mi comedor en Viña del Mar, escucho al Señor con su voz audible tras mi cabeza, diciéndome, te transformaré. Yo le dije, aún más, Señor. Realmente no entendía todo lo que debía transformar en mí. Y aún hoy sigue transformándome. Aquí muchas veces es donde pensamos, Dios va a modificar la voluntad de ese hombre. Dios va a quitar los vicios de ese hombre. Dios va a cambiar el carácter de ese hombre. Dios va a hacer esto o eso otro. La oración a Dios lo hará. Pero no mire lo que dice la palabra. Voy a leer otra versión que dice así. No se adapten o se ajusten a la cultura. Ni siquiera piensen en calzar en ella. Por el contrario, coloquen vuestra atención en Dios. Serán cambiados desde el interior hacia el exterior. Rápidamente reconozcan lo que Él quiere de ustedes y respondan a ello. A diferencia de la cultura a vuestro alrededor, que siempre está disminuyéndolos a el nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ustedes, desarrollando una bien formada madurez. Buena la traducción, simpática, ¿no? No se adapten, no se ajusten a la cultura. No se ajusten al pensamiento. Una de las cosas con la que Dios ha lidiado últimamente conmigo es con doctrinas que yo traía de la vida vieja. Y usted me dirá, ¿usted era religioso en su vida vieja? No. Pero, ¿qué es una religión? Es un sistema de creencias. ¿Qué te enseñó la mamá? El que guarda siempre tiene, hijo. O come hoy porque tú no sabes lo que va a acontecer mañana. Hay niños muriéndose de hambre y tú no estás comiendo eso. Después te preguntan por qué tienes sobrepeso.
Por doctrinas. Esas son doctrinas. Hijo, hágase hombre, tenga todas las mujeres que pueda. Doctrinas de demonios. Esa es una doctrina de demonios. Todo lo que he dicho son doctrinas de demonios. El asunto es que no lo sabemos. Y como viene de papá o de mamá, creemos que es bueno. Pero el día de hoy tendríamos que decirle, sal delante de mí, Satanás. ¿Qué es lo más difícil de trabajar dentro del ministerio? El carácter de las personas. Porque el carácter se forja con las doctrinas que le entregan los padres. A veces parece más fácil modificar el curso de un río que el carácter de un hombre o una mujer. Entonces llegan los hombres y las mujeres al ministerio creyendo de que lo que creen era bueno. Y tardo mucho tiempo, primeramente convenciéndolos por medio de la palabra de Dios, de que lo que les enseñaron sus padres no es bueno. Porque lo que hicieron en el 80, 90% fue deformarlos. Entiéndalo bien. La mayor porción de sufrimiento en toda mi vida ha venido de lo que me enseñaron mis padres. ¿Eran malas personas? No. Eran buenas personas conforme al estándar humano, conforme a la cultura. Tenían valores humanos, no divinos. Tenían un estándar humano, no divino. Me enseñaron cosas que son total y absolutamente contrarias a la palabra de Dios. Hijo, si tú no sacas una carrera no vas a ser nadie en la vida. Mentira. ¿Qué hacen con eso? Limitan a Dios. No se trata de una carrera. Se trata de conocer a Dios. De tener su sabiduría. Porque la sabiduría de Dios tiene en su diestra riquezas y honra. Y en su siniestra, largura de días. ¿Qué busca la gente con que sus hijos estudien? Que tengan riquezas y honra. Y que tengan largura de días. Pero solo esas cosas las puede dar la sabiduría de Dios. Porque está bien, hay gente longeva. Pero ¿de qué le sirve tener muchos años y no tener a Dios? Estar incompletos, ser infelices. O tener una larga antesala antes de llegar al infierno. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve haber ganado el mundo, pero perder tu alma? De nada. Conformar el carácter de un hombre o de una mujer al carácter de Cristo es el mayor de los desafíos que pueden tener en el ministerio. Porque en estas cosas el hombre es terco. La carne es terca como una mula. La única manera de ser moldeado en el carácter es siendo manso y humilde. Y lamentablemente la cultura te enseña a ser soberbio y orgulloso. No se adapten o se ajusten a la cultura. Ni siquiera piensen en calzar en ella. Por el contrario, coloquen vuestra atención en Dios. ¿Qué le había dicho? Lo cité recién. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro? Tú eres Pedro, hijo de Simón, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino.
Mira lo que le había dicho a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Se lo dijo? Acto seguido. Sal delante de mí, Satanás. Porque no colocas los ojos en las cosas de Dios, sino en las del mundo, en la de los hombres, en la de la cultura, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en el orgullo de la vida. Eso es lo que buscas tú. Por tanto, sal delante de mí porque me eres tropiezo. No piensen en calzar con lo que es tropiezo. No piensen en calzar con la cultura. Por el contrario, coloquen vuestra atención en Dios. Coloquen vuestra atención en Dios. Coloquen vuestra mente en las cosas celestiales, no en las terrenales. Coloquen vuestra mente en lo que Dios hizo de ustedes, en lo que Dios les ha dado, en lo que Dios quiere de ustedes, en el llamamiento que Dios tiene para ustedes. Coloquen sus ojos en el futuro que Dios tiene para ustedes. Porque si colocan su vista en el futuro que Dios tiene para ustedes, van a poder tener el presente que Dios demanda para ustedes. Que Dios ha preparado para ustedes. Solo entonces, solo cuando puedan enfocarse plenamente en estas cosas, en Dios, serán cambiados desde el interior hacia el exterior. El cambio no es exterior, no es comenzar a colocarte corbata o falda o hacerte un moño. No es parecer súper espiritual, sino que es un cambio desde el interior. Rápidamente reconozcan lo que Él quiere de ustedes y respondan a ello. Dios quiere que tú hagas la obra a la cual Él te ha llamado. Y tienes que aprender a reconocer rápidamente esa voluntad. A diferencia de la cultura a vuestro alrededor, que siempre está disminuyéndolos a el nivel de inmadurez. Escúchenme bien. La cultura a vuestro alrededor, la doctrina que les fue entregada por sus padres, por el colegio al que fueron, por la universidad a la que fueron. Oiga, en cada lugar le entregan una doctrina. Yo he visto mucha gente entrar a la universidad creyendo en Dios y salir ateos o ateos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque allí los adoctrinan nuevamente. Entonces pasaron por la doctrina de los padres, siguieron por la doctrina del colegio, después siguieron por la doctrina de la universidad. Y quizás después se metieron en política y tienen la doctrina de la política. Y usted no puede venir al reino de los cielos con otra doctrina que no sea la de Cristo. Usted no puede disfrutar el reino de los cielos con otra doctrina que no sea exclusivamente la de Cristo. A diferencia de la cultura a vuestro alrededor, que siempre está disminuyéndolos al nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ustedes. ¿Qué les enseñé en las últimas clases? El carácter del hombre siempre se sitúa en la parte más baja. Es como el agua. El agua siempre busca el lugar más bajo. Eso hace la cultura a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la cultura es mediocre. Usted dirá, sí, pero hay grandes culturas, sí, pero ¿sabes qué? Ninguna como la cultura del reino. Ninguna que te lleve a sacar lo mejor de ti, a alcanzar tu máximo potencial. No hay ninguna. Porque muchas culturas pueden llenarte de conocimientos, modelarte de manera exterior, pero solo la cultura del reino puede cambiarte desde el interior. Solo la cultura del reino te puede equipar con herramientas espirituales.
Dios saca lo mejor de ustedes, desarrollando una bien formada madurez. Entiéndalo bien, no se conformen a esta cultura, no se conformen al pensamiento de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Renueven vuestro entendimiento, renueven la manera de pensar del mundo, de pensar de ustedes, de pensar de lo que son, de lo que tienen, de lo que pueden hacer. Renueven esa manera de pensar. Si no renuevan la manera de pensar, van a seguir siendo las mismas personas visiblemente. El cambio va a haber sido espiritual. Fueron creados nuevos, hechos nuevos. Pero resulta de que la mente la tienes que renovar tú. Y esa renovación de la mente permite que Cristo fluya por medio de ti. Porque la mente limita a Dios. Una mente no renovada limita a Dios. Cristo se ve limitado por tu mente. Y si tú no la renuevas, Él no puede fluir por medio de ti. La obra del ministerio es Jesús fluyendo por medio de nosotros. Partimos primeramente siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero después debemos seguir renovando nuestro entendimiento. Otra versión dice, no, después les voy a leer esa versión. Miren, vamos por favor a Isaías 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre, y la multitud está seca de sed. ¿Por qué era llevado cautivo? ¿Cuál era la razón del cautiverio? Falta de conocimiento. El pueblo de Israel era llevado cautivo por falta de conocimiento. Si hubiera tenido el conocimiento que Dios había dispuesto para ellos, ellos habrían disfrutado de libertad. Y esto es válido para nosotros el día de hoy. La falta de conocimiento, de un conocimiento personal de Cristo, de un conocimiento experiencial de Cristo, de vivir la palabra, de colocar por obra la palabra, de ser hacedores de la palabra, no te permite disfrutar de la libertad que Cristo ha ganado para ti. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Pero esto como discípulos, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Si hacen mi palabra, si son hacedores de la palabra, conocerán la verdad. Y ese conocimiento te va a librar del cautiverio. Cuando vinieron a conocer la palabra de sanidad, fueron libres de la enfermedad. Cuando vinieron a conocer la palabra de la prosperidad, fueron libres de la pobreza. Cuando vinieron a conocer, y así, por medio del conocimiento, es la manifestación del reino. Sus nobles mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Yo soy el pan de vida. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Entienden lo que les digo? Él, Jesús, Él es el conocimiento de Dios. Y debemos tener una experiencia personal con Él para vivir en plena libertad. Oseas 4:6 dice, bueno, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otro profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un poco más adelante, 6:6 dice, porque misericordia quiero y no
sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire lo radical de estas declaraciones. Los sacerdotes y el pueblo vivían en torno a holocaustos y sacrificios. Pero lo que estaba declarando aquí la palabra es que yo quiero más misericordia y conocimiento de mi persona que sacrificio y holocaustos. Esto es lo que yo quiero, que me conozcan. Vamos al Nuevo Testamento, 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mira lo que declara aquí el apóstol Pedro. Que nuestra fe es una tan preciosa, igualmente preciosa que la nuestra. La fe de Él es tan preciosa como la nuestra. Es la medida del don de fe. A todos nos repartió la misma fe. Y esa fe es el acceso a la gracia. Pero usted no puede acceder a una gracia que no conoce. Jesús es la gracia de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Usted solo puede disfrutar de mayor gracia conociendo a Dios. Usted puede disfrutar de mayor gracia y paz en el conocimiento de Él. Usted no puede disfrutar lo que no conoce de Él. Usted no puede disfrutar lo que no conoce que Él ha hecho por usted, o que le ha dado, o que le ha habilitado para hacer. Por eso que es tan importante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si tienes algún problema el día de hoy, es un problema de conocimiento. Si tienes algún área de cautiverio, es un problema de conocimiento. O no sabes o no practicas. O es lo uno o lo otro. Pastor, tengo problemas yo con las finanzas. Bueno, ya te enseñé yo cómo funciona la cosa. Sí, ¿pero qué? ¿Estás practicándolo o no? Entonces, lo sabes pero no lo practicas. O algunos simplemente no saben. Saben, vienen al conocimiento, practican y el problema del cautiverio ya fue resuelto. Pueden tomarlo por medio de la fe. Amén. Oye, hijo mío, Proverbios 4:10 dice, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Versículo 22, porque son vida los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. La palabra es medicina. La sabiduría de Dios es medicina. Las razones de Dios son medicina. Mire, vamos al Salmo 119. Estatutos, palabras, razones, sabiduría, testimonios, mandamientos, todos son sinónimos de la palabra, ¿cierto? Amén. Dice Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué es bienaventurado? Felices, llenos de gozo. Amén. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tus estatutos, tus razones, tus testimonios, tus mandamientos, tus juicios. Todo el Salmo. ¿Cuántos versículos? 176 versículos que vuelven a recargar continuamente la importancia de su palabra, la importancia de practicar su palabra, de andar en sus caminos, de guardar sus mandamientos, de guardar sus estatutos, de caminar en su ley, de caminar en su sabiduría. El que no lo hace es necio o falta de entendimiento. Si no conoces bien la palabra de Dios, el diablo te va a engañar. Si no conoces la palabra de Dios, el diablo se va a entretener contigo. No vas a poder resistirlo, porque no vas a poder someterte a Dios, porque no te puedes someter a lo que no conoces. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo. Y el diablo huirá. Pero tú no te puedes someter a lo que no conoces. Y si lo conoces y no lo practicas, bueno, verdaderamente no lo has conocido. No sirve de nada leer la palabra y no practicarla. Porque el conocimiento personal viene de practicarla. Es allí cuando la libertad se manifiesta. Y esto incluye al diablo y su opresión. Incluye la enfermedad, incluye la pobreza, incluye la tristeza, incluye todo lo que sea tiniebla. Tiene que huir ante la palabra de Dios, colocada en práctica, lo que nos da un conocimiento experiencial con Cristo. Es solo allí cuando la gracia y la paz se multiplican en nuestra vida. No es que Dios nos va dando, sino que ahí la dio toda. Pero como nosotros no renovamos el entendimiento, no practicamos la palabra, no podemos ser libres. No podemos manifestar esa gracia que ya nos fue dada. No podemos manifestar la libertad que ya nos fue dada. Vamos por favor a Filipenses 2:12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación. Hay algo que tú tienes que hacer con tu salvación. Renueva tu entendimiento. Ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo. No seas negligente, sino diligente. Busca saber cuál es la voluntad de Dios y colócala en práctica rápidamente, en cada detalle. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cuándo? Cuando te ocupes de tu salvación. Si tú estás ocupado en tu salvación, Dios va a producir en ti el querer y el hacer su buena voluntad. Vas a conocer su buena voluntad y Él va a colocar un querer y un hacer esa voluntad. Aleluya. Mire, vamos al Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces mucha gente empieza a decir, Él, lo que yo quiera, Él me lo va a pedir, me lo va a conceder. Pero primeramente tienes que deleitarte en Jehová.
Si te deleitas verdaderamente en el Señor, si Él es tu fuente de deleite exclusiva, tu corazón vendrá a ser su corazón. Y los deseos de tu corazón serán tus deseos. Entiéndalo bien. Su voluntad tiene que ser tu voluntad. Y tu deseo tiene que ser su voluntad. Y esto es algo que uno dispone el corazón. Y como lo dispongo, deleitándome en Él. Su palabra es mi deleite mayor. Su espíritu y la adoración es un deleite mayor. Tener comunión con Él es un deleite mayor. Escuchar su voz, lo que Él quiere para mí ahora, es un deleite mayor. Servir, predicar lo que Él quiere que yo entregue al pueblo es un deleite mayor. Ministrarlos es un deleite mayor. Él es mi mayor deleite. No hay otro mayor deleite que Él. Es solo entonces cuando Él concederá las peticiones de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón será su corazón. Piden y no reciben, porque piden para vuestros deleites. ¿Entienden esto? Para deleites carnales, usted no va a recibir. Pero si su deleite es el Señor, todo lo que desee tu corazón lo vas a recibir. Porque tu corazón habrá venido a ser tu corazón. Él, cuando usted conoce esa buena voluntad de Dios, cuando usted desea esa buena voluntad de Dios porque ha estado deleitándose en el Señor, cuando usted ha estado ocupado en su salvación con temor y temblor, cuando usted entiende lo que significa el llamado, es entonces cuando Él concederá las peticiones de tu corazón. Él va a colocar el querer y el hacer, su buena voluntad. No importa cuál sea esta. No importa cuál sea esta. Durante un tiempo con mi esposa íbamos todos los sábados, durante todo un año, todos los sábados a la cárcel. Centro de Rehabilitación Conductual. Trabajamos con niños de 14 hasta 18 años, mujeres y hombres. Llegábamos en la mañana, salíamos por la noche. Allí estaban separados los niños por casas de 15 jóvenes. Y entrábamos en una, en otra, en otra. Los muchachos nos esperaban y se subían al techo de esas casas amenazando con cortarse si nosotros no entrábamos a predicar el evangelio. De 135 jóvenes ya teníamos una pastoral que reunía 115 dentro de la cárcel. Ellos experimentaban la llenura del Espíritu, disfrutaban la palabra, alababan, teníamos una biblioteca móvil. Realmente teníamos un lindo ministerio allí. Pero nosotros teníamos que dejar a nuestros hijos con los abuelos todo el día. El sábado era un día en donde podíamos descansar. Trabajábamos en la semana muy fuerte y el sábado podíamos descansar. Y el domingo servíamos en la iglesia. Todo el día. ¿Y sabe qué? Ir a meterse en primavera, verano, invierno, otoño a una cárcel no es algo agradable. Menos cuando vas tú a un lugar como esos y ves jóvenes, niños, que ya les falta piel para abrirse las carnes.
Los ves con las heridas abiertas, así como... es una cosa horrible. Sufriendo, oprimidos, endemoniados, deprimidos, asolados. En donde cada pared les recuerda el error que cometieron. Donde no están siendo rehabilitados, sino que deformados y maltratados. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros íbamos para allá, íbamos cantando alabanzas, íbamos riéndonos, gozándonos. Pasábamos por una ciudad, por otra ciudad, hasta llegar al lugar donde íbamos. Y yo en muchas oportunidades me iba todo el camino gozándome, riéndome, orando en lenguas. Cualquiera pensaba que yo me iba de vacaciones al Caribe. Pero ¿sabe qué? Dios había colocado el querer y el hacer en nuestros corazones. Y íbamos con gozo, íbamos con ganas. Queríamos verlos, queríamos estar en medio de ellos, queríamos estar en la cárcel. Eso solo lo puede hacer Dios, por su buena voluntad. Si tú te estás deleitando en Él, si tú te estás ocupando con temor y temblor en tu salvación, si tú verdaderamente entiendes lo que costó que el día de hoy tengas un llamado. Porque costó su sacrificio, costó su sangre, costó su sufrimiento, costó que Él recibiese esos látigos, esos golpes, la corona de espinas, la burla. Entiéndelo bien, esto no es un juego. El otro día hablaba con uno de ustedes y les decía, si tú ves televisión, sabes que sinceramente no entiendes cuál es tu llamado. No lo entiendes. No hay tiempo. Ocúpate en tu salvación. Eso va a producir frutos. Eso va a cosechar almas. Eso te va a permitir cumplir con el llamado de Dios para tu vida. No seas negligente, sino diligente. Sigue la voluntad de Dios en detalle, aunque duela. ¿Sabes por qué duele? Porque no terminas de morir a ti mismo. Olvídate. Si Dios me está llevando a tomar decisiones y comienzo a tener deseos de hacer cambios importantes, me aseguro de estar deleitándome en el Señor. Si tienes que tomar decisiones importantes, comienza a deleitarte en Él. Comienza a deleitarte en Él. Vuélvelo el centro. Vuélvelo el centro de tu vida. Es el lugar que Él merece. Si compartir con tus hermanos, congregarte, venir al instituto bíblico, predicar el evangelio, participar de los ministerios, estudiar la palabra, tener devoción en casa, tener adoración en casa, es tu prioridad. ¿Sabes qué? Con gran dificultad vas a tomar una decisión equivocada. Si te enfocas en estas cosas y el deseo disminuye, era tu carne. Si te enfocas en estas cosas y el deseo aumenta, es de Dios. Quiero que hagan este ejercicio. Por favor, también los que están en casa o donde sea que usted esté viendo este video, haga este ejercicio. Si viniese un gran ministerio y le dijese, te hemos estado observando, nos gusta lo que Dios está haciendo en tu vida y vamos a financiar tu ministerio un 100%. Y ya no tienes que cuidar al perro, ir a la universidad, cuidar al marido, cuidar a la esposa, no sé, abrirle al gato en la mañana, lo que sea. Ya no tienes que hacer eso. ¿Qué estarías haciendo?
¿Qué estarías haciendo para el Señor? Si no puedes decirlo, es porque has estado ensimismado en tu pequeñita vida. Yo lo tengo escrito en detalle. Si no, ¿cómo puedo creer por ello? En mi vida. Tienes que poder escribirlo. Dios te lo quiere revelar. Al menos preséntale este sueño. Es cierto, el Señor ha ido modificando mi sueño. Lo ha ido volviendo más de Él en el tiempo que mío. ¿Comprenden? Porque al principio uno coloca mucha carne en el intento de servirle. Pero al menos veía en mi corazón que quería servirle con todo. Fundación, fundación. Iglesia, iglesia. Esto es otro. Vamos para allá también, Señor. Lo que tú digas, cuando tú digas, como tú lo digas, a la hora que tú lo digas. O al menos como yo lo estaba comprendiendo. ¿Qué estarías haciendo? Si todas esas circunstancias estuviesen resueltas. Yo te tengo una noticia. No se resuelven porque no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Todas esas cosas se resuelven cuando decides responder adecuadamente al llamado de Dios. Todo. ¿Qué tienes que perder que realmente valga tanto la pena? Cuando yo entré al ministerio, le dije claramente a mi esposa, cuando yo decidí entrar al ministerio, todavía no había sido colocado al ministerio, cuando decidí entrar al ministerio, le dije claramente a mi esposa, entre el Señor y tú, el Señor. Eso me permite, el día de hoy, tenerla a mi lado. Porque si yo la hubiera seguido a ella, la habría perdido. No habría experimentado lo que experimento ahora. Porque esto verdaderamente es bueno. Lo que Dios tenía para mí. ¿Qué estarías haciendo? Si te levantas por la mañana dando gloria a Dios con ganas de vivir y alcanzar lo que está por delante en tu día, que ya estás viendo, que ya estás visualizando, que Dios ya habló contigo, probablemente estés en la voluntad de Dios. Pero si te levantas con falta de ánimo, sin ganas de hacer nada, confundido, ¿sabes? No has encontrado la voluntad de Dios para tu vida. Estoy hablando de una persona que se está deleitando en el Señor. No una que está llena de pecado. Porque si no, estoy claro por qué no estás disfrutando tu vida. Quizás estás haciendo cosas para Dios. Pero si no lo estás disfrutando, estás sirviendo en la carne. Lejos de la voluntad de Dios. Mediten en esto. Si tuvieras todo, ¿qué estarías haciendo? Y después de que lo escribas, escribe abajo, lo tengo todo. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad ya me ha sido dado. Por tanto, comienzo a hacer lo que Dios quiere que haga. Para que esa provisión se manifieste y todo lo demás se alinee
ante el nombre que es sobre todo nombre. Todas las circunstancias doblen sus rodillas delante de Él. Todas las personas que deben seguirme doblen sus rodillas delante de Él y confiesen que Él es el Señor. Todo parte por tu obediencia. Y la obediencia parte por creer a Dios. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.